Dios te bendiga a donde quiera que me escuche en esta hora. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que veas este video para ilustrar lo que vamos a hablar hoy en día acerca de el hijo pródigo y lo que es el mundo. En realidad, el mundo sin Dios es así como vemos en este video. Como pudimos ver en este video, vemos un lugar en donde se expenden bebidas alcohólicas, donde las personas dicen que van a disfrutar. Un antro le llaman en algunos lugares, en otros lugares le llaman bar, un nightclub, una discoteca. Aquí las personas están compartiendo en un ambiente quizás de mucha alegría, de mucha festividad. Pero cada uno de ellos son personas que viven sin Dios y sin esperanza. Y te quiero hablar de eso mismo, del hijo pródigo. Ese es el mundo. Están bebiendo en un lugar, están en un momento disfrutando y de momento alguien provoca a otro por las causas de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas que transforman al ser humano, un ser humano que quizás es una persona decente, prudente, cuando no está bebiendo y de momento se vuelve una persona insoportable. En estos lugares suelen haber problemas porque alguien lleva a una persona, a una mujer que lleva pocas ropas y es provocativa y se pone todavía más provocativa, más irrespetuosa, y otros también irrespetuosos. Invita a la persona a bailar que anda acompañada con su esposo y ese esposo se ve ofendido y de ahí vienen los problemas. Por el irrespeto, naturalmente, pero por la situación pecaminosa del ser humano que actúa así. El hijo pródigo es la historia que queremos tratar hoy. El hijo pródigo esa historia está en el Evangelio según San Lucas capítulo 15. Y dice así, capítulo 15, 11 en adelante. Ilustra lo que es el mundo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió
los bienes, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de la algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice el 15:20, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto y era, y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es la historia del hijo pródigo. ¿Cuántas veces hay hijos en la vida real que le dicen a sus padres: me voy a una ciudad, me voy a la ciudad? Salen del campo de la situación paternal y se van allá. Se van a la ciudad. Y allí conocen esos amigos, vivir la vida loca, vivir la vida libre. Algunos van a la universidad, y por la universidad hay un lugar cerca de una universidad en el Bronx. Yo vivía por ahí, por el Bronx, ahora vivo aquí en el estado de Ohio. Y allí en el Bronx, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de la algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice el 15:20, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto y era, y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es la historia del hijo pródigo. ¿Cuántas veces hay hijos en la vida real que le dicen a sus padres: me voy a una ciudad, me voy a la ciudad?
salen del campo de la situación paternal y se van allá. Se van a la ciudad. Y allí conocen esos amigos, vivir la vida loca, vivir la vida libre. Algunos van a la universidad y por la universidad hay un lugar cerca de una universidad en el Bronx. Yo vivía por ahí, por el Bronx, ahora vivo aquí en el estado de Ohio. Y allí en el Bronx, cerca de esa universidad, aquellas personas que llegaron a esa universidad, a una universidad de prestigio como es la universidad de la cual me reservo el nombre, para no señalizarla que ella tiene que ver con esas condiciones negativas de las personas que van allí a estudiar y se desacatan, como dicen en Santo Domingo popularmente, se sacan de foco, de enfoque de lo que fueron a estudiar y terminan rodando en la calle buscando drogas en esos edificios, droga, crack, y terminan esclavos del crack. Y es doloroso cuando tú puedes ver esas personas que fueron de familias importantes, que lo criaron y vinieron a estudiar y terminaron que en una fiesta se volvieron locos, la vida loca, bebiendo cerveza, pero después querían algo más. Y alguien le dijo, no, yo te lo consigo, porque cuando la persona quiere pecar, el diablo le facilita todo. Absolutamente todo se lo facilita el enemigo. Porque la Biblia dice que el mundo está bajo el dominio del maligno. Está bajo el dominio del maligno. Entonces, esas personas se van. Y aquí dice que el hijo pródigo, el menor de ellos, lo hace saber que era el menor. Había el mayor y el menor de ellos le pidió al padre la parte de él. La parte de él, la parte que le correspondía de la herencia. Que se la diera, se la anticipara. Porque estaba desesperado, quería vivir la vida loca, quería irse de la casa. Y entonces sucede que aquel padre lo complació y le dio su parte. Porque en esta historia, es una parábola que el padre representa a Dios como Padre nuestro, como Padre eterno. Dice la Biblia, Padre nuestro que estás en el cielo. Y el hombre que tenía la dependencia de Dios, pero por hacerse independiente de Dios, queriendo vivir libre de Dios. Dios le dio libre albedrío, porque el ser humano tiene libre albedrío para pecar. Por eso en el gran día del juicio, perdón, nadie podría decirle a Dios que Dios obligó a nadie a pecar. La persona fue por su libre albedrío, vivió la vida que él quiso, y cuando llegó el momento del juicio, del gran trono blanco que viene, ese juicio van a ser juzgados los grandes y pequeños, es decir, la gente poderosa y la gente no poderosa, la gente pobre y la no rica, que se alejaron de Dios porque entendieron que tenían que vivir independientemente de Dios en su estado pecaminoso. Entonces, el hijo pródigo se sintió independiente. El hijo pródigo se sintió que no necesitaba al padre, que ya tenía sus bienes. Y sucede, amados amigos, amados hermanos, sucede que el tiempo pasó. El tiempo pasó y en la vida, naturalmente, cuando tú gastas y gastas, cuando tú tienes un dinero y ese dinero se te gasta, lo gasta todos los días y no lo invierte. Por eso la parábola del talento dice del hombre que enterró el dinero.
Hay uno que lo puso a trabajar. Si tú no inviertes el dinero en una inversión que te vaya a dar, entonces el dinero gastando y gastando y gastando, en algún momento dado se acaba. Y sucede que él dice que se fue lejos a una provincia apartada, es decir, no quería ni estar ni cerca. Eso hacen los hijos que les gustan irse a provincia apartada aquí en Estados Unidos, en universidades lejos de donde vivían. Hay veces que vienen de un estado tranquilo y llegan al estado de Nueva York, donde por donde quiera hay personas que le ofrecen vivir la vida loca, ven a la fiesta, ven, y de ahí le ofrecen algo más porque siempre te van a ofrecer algo más. Y la droga como el crack, como la heroína, que esclavizan a las personas y le hacen gastar todo el dinero que tienen. Entonces, amados hermanos, sucede que él se fue lejos, lejos, lejos de mis padres. No quiero estar cerca de mis padres. A veces el ser humano se quiere ir lo más lejos de Dios porque la palabra lo confronta y le dice, tú no puedes vivir en ese estado pecaminoso, en ese estado de mentira, en ese estado de una vida totalmente mundana, una vida totalmente desordenada, un mal vivir, que el diablo destruye la mente, destruye la vida social. Esas personas ya no son solo sociables que eran, ya no, porque ya son esclavos del pecado. Y entonces se fue lejos a una provincia apartada, dice el 13. Y le repartió sus bienes y se fue lejos. Y dice el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, porque vivía perdidamente, viviendo perdidamente, es decir, así andan esos que se van de la casa. No todos, sino aquellos que ya se van de la casa con la intención de liberarse de los padres, porque los padres no quieren consejos de los padres, no quieren nada de eso, lo que quieren hacer es su vida. La vida loca, aquí dice la vida loca, la vida perdidamente, viviendo perdidamente, dice que vivía. Pero sucedió que, como le dije, todo se va a gastar, el dinero se gasta, no importa si tiene millones. En una ocasión alguien se ganó la lotería, que fue en ese momento de 7 millones, 8 millones de dólares. Y aquí en Estados Unidos hacen un acuerdo con las personas que se ganan la lotería. Y le dan, libre de, ya cogiendo los impuestos que cogen la gente de la lotería, le dan a la persona lo que le queda. Y puede ser que de 7 millones le vengan dando 3 millones y medio, 4 millones. Y él pidió eso que le den ese dinero así de una vez junto. Y se fue a vivir 3 y pico de millones. Él pensaba que no se le iban a gastar. Y después que pudo vivir la vida loca, la vida perdidamente, como dice aquí, que es lo mismo que la vida loca, perdidamente, sucede que se le gastó el dinero a esa persona que se sacó la loto. Entonces esa persona volvió al estado otra vez de pobreza que tenía material. Y aquí este joven, que es un joven, era el menor de los 2 hermanos. Entonces se le gastó todo. Y entonces le comenzó a faltar. Y hay algo que tú tienes que saber, que me escucha. Hay algo que tienes que saber, que no es un espejismo, como el enemigo hace. Surrealismo mágico. Espejismo. No es espejismo. No es espejismo lo que te voy a decir. Cuando estás en el mundo, mientras tiene dinero, va a andar con muchos amigos, de esos amigos que son de bebida, que son de aquello, de la vida loca y que te acompañan y que andan. Ellos van a
a verte como que alguien que tiene el dinero y los recursos. Pero líbrete Dios que cuando se te acaben esos recursos, porque cuando se te acaben esos recursos, esos supuestos amigos que tú dices que estaban contigo, que te decían que somos hermanos, y esos amigos te van a abandonar cuando vean que se te acabe ese dinero. Y sucede que efectivamente se le acabó el dinero a ese joven y comenzó a faltarle. Entonces, ¿qué pasa cuando a una persona le falta todo? El dinero en el mundo. El mundo es cruel. Dice que del pobre nadie quiere saber, dice el proverbio bíblico, lo dice en la Biblia eso. Lo puede buscar en uno de los proverbios. Del pobre nadie quiere saber, es decir, cuando tú eres pobre materialmente, te abandonan, aquellos que tú, hasta familiares te abandonan y no quieren saber de ti, le hiede. Dice, el arrimado a los 3 días hiede, no huele, hiede, dice un dicho. Y comienzan a echarte para allá y para aquí, a menospreciarte. Y dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y aquel ciudadano, ¿qué le hizo? Como el diablo trata a las personas cuando se olvidan de Dios y andan envueltos en el fango del pecado, así mismo lo trata como una basura. ¿Y cómo lo trató? Lo trató como una basura aquel ciudadano, diciéndole, yo tengo aquí sí un lugar, éntrate ahí a donde están esos cerdos, en medio de ese chiquero, en medio de ese lodo, en medio de todo eso, en medio de ese mal olor, acuéstate con ellos, porque eso es lo que tú mereces. Eso es lo que el diablo hace con las personas después que lo envuelve con espejismo. Ven que las luces de la ciudad, la vida, y después te da la estocada. ¿Cuántos jóvenes andan, como le dije, en esa área del Bronx, que eran de familia respetable y andaban pidiendo un dinerito? Yo lo veía, para sobrevivir en la calle, porque no quieren ni tan siquiera volver a donde sus padres, porque están avergonzados, andan avergonzados por ahí, porque dicen, mi padre que me pagó esa universidad, ahorró esto, y yo mira en la condición que estoy. Y uno de ellos hasta lloró cuando yo le oraba, porque se sentían avergonzados, andan avergonzados por ahí, porque no quieren volver a su casa y no saben que es el enemigo que le tiene eso en la mente, diciéndole no vuelvan a su casa. Porque los padres querían ver a sus hijos, quieren ver a sus hijos, aunque sean derrotados, quieren recibirlo a su casa porque quizás no saben de ellos. Aquel padre no sabía de ellos, de él, de su hijo que andaba, pero ahora este hombre le dice, vete allí a los cerdos, porque eso es lo que tengo para ti, coma la algarroba de los cerdos. Y apacentaba cerdo. Y decía que deseaba llenar su vientre, porque aquel hombre ni tan siquiera tenía la compasión. El enemigo no tiene la compasión, no tiene compasión, no va a tener compasión de ti, no tiene misericordia. La misericordia y la gracia solamente le pertenecen al Señor Jesucristo. Y entonces sucede que aquel hombre se vio con hambre, y aquel joven se vio con hambre de comer algo, algún pan, y aquel hombre no le daba porque él dice que ese joven quería saciarse de la algarroba, es decir, del alimento de los cerdos, quería, porque ni tan siquiera comida le daban, comida humana. El enemigo determina de destruir. Recuerda que situaciones como esta, la que vimos aquí, ese es un mundo sin Dios, un mundo que cuando andan excitados, cuando tienen problemas, se vuelven locos. ¿Cuántas personas en carreteras, en bares,
todos los días mueren a mano de la violencia. De hombres borrachos que pierden el control, de mujeres borrachas que pierden el control, se vuelven unas personas irrespetuosas a su marido y comienzan los problemas por aquí y por allí. Personas hundidas en las drogas, hundidas en el alcohol, debido a la estimulación del alcohol y la droga, actúan fuera de sí. Como alguien que andaba tan ebrio que se subió a una acera y mató a 3 personas y todavía lo agarra la policía y se le ve que andaba todavía súper ebrio, bien borracho, pero había acabado con su vida por su condición de pecado. La condición de pecado que vemos aquí, esos son los lugares que supuestamente se llaman de diversión, pero allí el enemigo saca ventaja y comienzan a suceder los problemas y siempre suceden problemas. Y no decimos que todos los lugares de diversión son lugares de problemas, pero siempre, en su gran mayoría, donde las personas beben y se estimulan sin control y están excitados todo, en cualquier momento sucede algo como esto. Y no queremos señalizar ningún negocio en específico con nombre ni nada, sino que fue una situación que se da en el mundo por el estado pecaminoso del ser humano, que cree que se está divirtiendo y lo que andan es en lugares peligrosos. Lo que andan es en lugares no aptos para una gente decente. Y muchas veces las personas van a esos lugares por primera vez, como en familia, y se encuentran con una persona totalmente impertinente porque estaba los efectos del alcohol. Y hay algunas personas que debido a los efectos del alcohol cambian totalmente su personalidad. Una personalidad diferente tienen, pero diferentemente agresiva, irrespetuosa, imprudente, necio, estúpido. Y esa era la situación en la que vivía aquel joven en aquella ciudad. ¿Cuántos jornaleros, dice él, hay en la casa de mi padre, que comen bien? Y yo no tengo aquí ni para comer. Tengo que comer las cosas de los cerdos, la comida de los cerdos. Entonces aquel joven, ¿qué es lo que quiero que hagamos? ¿Qué es lo que quiere que Dios haga? Dios quiere que tú hagas eso. Que tú lo hagas. Que clame a Él y le diga, Señor, sácame de esta situación. Sácame de esta situación en la que yo mismo me he metido. Dios no mete en una situación a nadie. Nosotros nos metemos porque creemos que somos más sabios que Dios. Sí, así como lo oyes. Toda situación es porque el ser humano se mete en ella por sus propios errores y situaciones y por su estado pecaminoso. Se mete en negocios turbios y raros. Se mete en situaciones difíciles y problemáticas. Porque el ser humano decidió por su estado pecaminoso, por su estado mental pecaminoso, que no está claro, que no está enfocado, y actúan bajo el dominio del enemigo de las almas que quiere siempre destruir. Y se olvidan del consejo de Dios que está en la palabra. Pero Dios nos da una oportunidad y siempre nos habla a nosotros y nos envía su palabra y son sanados, dice el Salmo 107. Entonces el joven dijo, me levantaré. Se levantó y comenzó el camino a su casa. Yo te quiero invitar a que tú te levantes de esa situación.
y comiences el camino a tu casa, a la casa de Dios. Ven una iglesia o a donde quiera que esté, puedes arrodillarte ahí donde está y decirle: Señor, yo reconozco mi condición de que te he fallado. Este joven dijo que él volveré a la casa de mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Dios te espera con los brazos abiertos. Ven al Señor. Porque dice que ninguno que viene a Él lo echa fuera. Ninguno que viene a Él lo echa fuera. Él no te va a echar fuera a ti ninguno. No, el Señor no trata a la persona como la trata en el mundo, que el hijo de la familia tal tiene el privilegio. El Señor, ninguno que venga a Él lo echa fuera. Entonces aquel joven volvió. Y dice que aquel padre que representa a Dios en su misericordia dijo: este es mi hijo que estaba perdido. Porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? El hombre que cayó de la gracia de Dios en el Edén. Y en Cristo el Señor nos reconcilia, porque Jesucristo vino a reconciliar al hombre, al ser humano, con Dios a través de la cruz del Calvario. Y entonces aquel joven volvió en sí. Muchos no vuelven en sí, se pierden totalmente en el pecado del mundo. Muchos cada día se van directamente al infierno, porque se van sin Dios y sin esperanza. Cada día, miles y miles. Y Dios no quiere eso, porque Dios no quiere la perdición ni la condenación del ser humano, sino la salvación. Dios quiere que tú vuelvas en sí y reconozca tu condición. Dicen los alcohólicos anónimos que para empezar el trabajo de sanidad, primero debes reconocer que eres un enfermo alcohólico, un alcohólico. Tiene que reconocerlo. No, que yo bebo, pero que a mí es porque me gusta. No, tiene que reconocerlo primero. Dice que tiene que reconocer. Si confesares con tu boca, dice el libro de Romanos, entonces serás salvo. El Señor quiere que confiese y le aceptes a Él, no de manera obligatoria, sino que en tu corazón, le abra tu corazón al Señor y vuelvas en sí, porque el enemigo quiere destruirte. El enemigo quiere que tú estés en un mundo cada día más violento, en un mundo cada día más problemático, en un mundo cada día más sin amor, porque la Biblia dice: por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De modo que el Señor te llama y tú sabes lo que Él va a hacer. Tú sabes lo que Él va a hacer cuando tú regreses, que Él va a hacer una fiesta, porque más gozo hay en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 que no necesitan salvación, que no necesitan arrepentimiento, porque ya se han salvado. El Señor se goza con tu llegada. Dice que aquel padre se gozó y mandó a matar el becerro más gordo e hizo una fiesta, y el Señor hace una fiesta porque tú regresas hoy. Hoy es el día de tu salvación. Ven a Cristo, amigo, hoy. Porque el Señor, como Padre eterno y Padre de misericordia, te espera. Y te dice: ven, hijo mío, a tu casa. Ven. Ven a mis brazos. Yo soy el Dios de tu salvación, que quiero lo mejor para ti. El Señor te invita a ti y a los tuyos a que vengan a Él. Pero debes de reconocer tu condición en este momento, porque muchos son tocados en ese momento, porque el Señor no hace excepción de persona
y le hace ver a través de el Espíritu Santo y le dice que el Espíritu Santo lo convence, el Espíritu Santo lo convence y le dice: sal, hijo mío, de esa condición. Sal, hijo mío, de esa condición. Y la persona se resiste y no quiere salir. Y no vuelven en sí. Porque el enemigo no quiere que vuelva en sí, porque el enemigo quiere que esté totalmente esclavo y siga esclavo del pecado, siga esclavo de la droga, siga esclavo del alcohol, siga esclavo de la mentira, siga esclavo de la glotonería, siga esclavo de la vanidad de este mundo, siga esclavo de los negocios turbios de este mundo, siga esclavo de la maldad, siga esclavo de la violencia, siga esclavo de la ira. El enemigo quiere todo eso, pero Dios quiere liberarte de todo eso a través de la sangre de Cristo, que dice en el San Juan 8:32 que por la verdad seremos libres. El que cree en mí, dice la palabra, y conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad de Dios te hará libre, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y Él quiere vida para ti. Dios te bendiga, y espero que este mensaje a ti, hijo pródigo que está en el mundo, pueda llegarte y pueda removerte y decir: oye, ¿qué yo hago aquí? Pueda volver en sí. Volver en sí. Aquel joven volvió en sí. Y dijo, me levantaré, y comenzó a dar ese primer paso. Y me levantaré, y comenzó a caminar hacia el Padre. Hacia el Padre. Hasta que llegó a los brazos del Padre. Y el Señor te va a recibir con los brazos abiertos. Solo ven a Él. Hoy es tu día de salvación. Dios te bendiga. Te saludamos y oramos por ti. Si confiesas a Cristo en esta hora, confiésalo y dile: Señor, te acepto en esta hora. Abro mi corazón, reconozco que soy un pecador, que te he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo. Y vengo ante ti, Señor, y lloro por ti para que el Señor te reciba en su reino, te reciba en sus brazos. Padre, en el nombre de Jesús, recibe a tu Hijo, Padre Santo. Escribe su nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, Padre amado. Y que Él sea uno, Él y su familia sean unos de los redimidos de Jehová, que vendrán nación cantando en aquel gran día, Señor. Bendícelo de una manera especial, Padre Santo. Lava sus pecados, Padre Santo, en tu sangre preciosa, y bendice su vida, dándole bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y dándole bendiciones materiales también, prosperidad material también, para que su vida pueda cambiar, Padre amado, también de la ruina que trae el enemigo, de que a veces la persona, como este joven pródigo, no tiene ni para comer. Pero cuando ya tú llegas, Señor, tú cambias todas las cosas y transforma la maldición en bendición. Dios te bendiga, Señor. Dios te bendiga, amigo. Que te bendiga el Señor. Y bendecimos al Señor por esta hora. Y glorificamos al Señor por esta hora en el que hemos traído este mensaje de salvación, para, aunque sea una persona que pueda llegarle este mensaje, pueda cambiar su vida, nuestra meta entonces será cumplida. Bendiciones. Dios te bendiga. Te saluda el pastor evangelista Luis Félix Urbáez y mi esposa, la pastora y adoradora Dina Félix. Dios te bendiga. Amén.